Muy buenos días o buenas tardes, hermanos y hermanas. De nuevo nos volvemos a ver a través de este medio hoy como Viernes Santo para celebrar todo lo relacionado con la pasión de Jesús en esta liturgia de Semana Santa que siempre nos trae tanta edificación a todos y todas. Este día es en particular especial porque es uno de los días quizás que podríamos decir, ¿por qué no?, hasta más dramáticos de la celebración de la Pasión. El Viernes Santo nos convoca al dolor de Jesús y nos hace pensar mucho en nuestros propios dolores también y muy en especial en estos tiempos de situaciones difíciles que estamos pasando. Yo pensé en que era bueno para nosotros, en un momento tan especial como este, precisamente hablar del dolor, de la angustia, del sufrimiento. Sentimientos que muchas veces como cristianos nosotros negamos, pero que son válidos, que están allí, que acompañan a nuestra más plena humanidad y que sirven de puentes importantes para el aprendizaje de muchos aspectos de nuestra vida. Quiero compartir con ustedes algunas cosas que escribí para hacer más corto el video. Escribí algunas cositas y se las voy a leer tal y como las tengo allí. Desde la celebración de la llamada Semana Santa nos convoca a diferentes sentimientos que se atropellan unos a otros. Tenemos el sentimiento de esperanza en la celebración del Domingo de Ramos, que fue este domingo pasado. Tenemos el sentimiento de fraternidad en la celebración de la Pascua. El sentimiento de dolor en la celebración de la Pasión, que hoy estamos compartiendo al respecto. Y el sentimiento de victoria, que normalmente nos invade el Domingo de Resurrección. No obstante, parece que el dolor es uno de los sentimientos más difíciles de aceptar para los seres humanos. Más aún, algunos piensan que el sufrimiento es el resultado de un castigo de Dios. Y eso es así. Yo creo que los seres humanos estamos como diseñados, y particularmente en nuestra cultura occidental, estamos diseñados para disfrutar de la vida y para negar la adversidad, y particularmente negar el dolor, y muy especialmente en el ámbito de los practicantes de la fe cristiana. Siempre tomamos la oración como un canal de escape para la angustia, para el dolor, para el sufrimiento, porque cuando estas experiencias sobrevienen, aclamamos a Dios para que por favor nos quite todo este tipo de situaciones. Sin embargo, como humanos no podemos obviar que estamos acá, en este mundo, y en este más acá experimentamos situaciones de esa naturaleza. Tenemos que enfrentarnos al dolor físico. El dolor físico que tiene que ver con la enfermedad, con el desgaste físico, con posibles accidentes, con la inminencia de la muerte. También tenemos como humanos que enfrentarnos a lo que podríamos hablar del sufrimiento moral o sufrimiento del alma, cuando tenemos que pasar por experiencias de ingratitud, de abandono, de traición, de marginación o de desprecio. Situaciones también que nos acompañan y a veces muy cercanamente a muchos de nosotros. Tenemos que hablar también de lo que podríamos llamar el dolor psicológico, que se manifiesta a través de tristeza, desilusión, pesimismo, desánimo, depresión, que hemos vivido también y que seguiremos viviendo constantemente. También hay un dolor como flagelo social. Es este sufrimiento que está relacionado con el ser y quehacer de la sociedad, que tiene que ver con calamidades naturales, con epidemias, con catástrofes, hambre, guerra, canibalismo social.
Todo esto lo que nos quiere decir es que ni usted ni yo como seres humanos, por más cristianos que seamos, podamos decir que vamos a pasar por este mundo rechazando el dolor. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Un día de estos, mirando la televisión, pasé por un momento que no fue muy agradable para mí como cristiano y como pastor. Y es que estaba viendo un programa en la televisión en la que un predicador de los Estados Unidos, muy conocido, decía que él no tenía problemas con el coronavirus, porque él era un hijo de Dios y porque a él no le iba a llegar eso ni a ninguno de los miembros de su familia, ni a los miembros de la iglesia, porque estaban blindados ante esta catástrofe, porque Dios estaba con ellos. Y lo más interesante de todo es que acudía a pasajes de la Biblia para decir que eso era así. Tomó el Salmo 91 y leyó con un gran triunfalismo: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y él decía, esto dice la Biblia, yo lo creo y por eso afirmo a priori que no va a llegar dolor a mi vida, que el coronavirus no es tan fuerte como para afectar a un hijo de Dios. Yo no sé si al momento de escuchar eso, realmente qué tipo de sentimientos me invadieron. Porque esta persona, más que estar llevando palabra de Dios, estaba siendo portadora de un tipo de triunfalismo absolutamente irreflexivo, no dándose cuenta que a través de esta situación de enfermedad y muchas otras plagas que han pasado y otras que sobrevendrán, muchos seres humanos van a caer. Y cuando caen presas de esta situación, no tiene nada que ver con que sean cristianos o no cristianos. Son seres humanos, parte de esa maravillosa creación de Dios que sucumbe violentamente frente a situaciones como estas. Y él todavía adelantaba más sus consignas diciendo, yo declaro, yo decreto, yo reprendo todo intento de invasión de esa enfermedad en mi vida y en la vida de los míos. Todo ese tipo de expresiones que ahora se han vuelto en los labios de algunos muy típicas. Esas expresiones que escuchan a otros y las repiten sin ni siquiera pensar ni lo que están diciendo. Me angustié muchísimo. Y al hacerlo, me puse a pensar precisamente en la celebración de la Pasión y de cómo podemos simbólicamente acompañar a Jesús en su proceso de sufrimiento, de angustia, de dolor, de incertidumbre frente al camino del Gólgota. Y recordé que precisamente Jesús, caminando hacia la cruz, y ya propiamente en la cruz experimentando el odio, el abandono de algunos de sus seguidores, el odio de los representantes del imperio, la indiferencia de los representantes religiosos, Jesús experimentó también un sentimiento de profundo dolor, de frustración, de abandono. Y me llama poderosamente la atención que Jesús tomó palabras que las recordó de su conocimiento acerca de lo que decía el Salmo 22. Tomó palabras de David, las hizo propias. Pero tomó palabras de David en un momento en el que David estaba experimentando una situación muy extrema de angustia, de dolor y sentimiento de abandono. No tenemos una referencia concreta de cuál fue el momento que David estaba describiendo cuando el Salmo 22 se escribe. Pero David dice en el Salmo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ese reclamo de David, ese sentimiento de orfandad frente a la adversidad, esa expresión en la que no parecía estar entendiendo lo que ocurría, la asumió Jesús, la hizo propia cuando estaba en la cruz. Podríamos nosotros decir, pues bueno, Jesús era Dios. Y si Jesús era Dios, no estaba viviendo el dolor que viven los seres humanos. Eso fue solamente arte dramático. Pues no. Si Jesús hubiese enfrentado la muerte, la angustia y el sufrimiento como Dios, jamás podría haber entendido entonces el dolor de los seres humanos. Y el haberlo hecho como humano, como profundamente humano, tampoco le quita lo divino, pero sí lo acerca a usted y a mí como seres humanos. Y nos funde con Él cuando nosotros, como Él, estamos experimentando situaciones de dolor, de angustia. Yo no sé si usted en algún momento se ha sentido abandonado de Dios. Yo le puedo decir que después de 45 años de ministerio pastoral, quizás en los momentos que más he aprendido es cuando he pasado por estos sentimientos críticos de dolor, de angustia, de abandono, de esa sensación de que Dios me ha dado la espalda. En el fondo, desde la fe, uno hace una afirmación de fe. Dios está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero eso no te quita la angustia y el sufrimiento, el dolor, porque esos son sentimientos humanos. Y para poder aprender de ellos hay que experimentarlos. Jesús los experimentó. Nunca negó el dolor, cual si éste viniera como resultado de un castigo. Jesús precisamente dijo también desde la cruz, igual que David, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús sabía lo que era la crisis. Jesús vivió mucha angustia y lamento frente al pecado de la ciudad de Jerusalén. Jesús lloró profundamente frente a la muerte de su amigo Lázaro. Jesús experimentó sudor en el Monte de los Olivos y dice el texto de la Biblia que su sudor era como gotas de sangre. O sea, la angustia era tal que su sudor parecía que fuesen gotas de sangre. Es muy interesante que precisamente el dador de la vida asumiera de una manera tan real la angustia y el dolor, que nos pudiese dejar a nosotros ese legado para que aprendiéramos que éste forma parte también de nuestro ser y quehacer como personas humanas. Como pueblo de Dios no lo podemos negar. No podemos repetir palabras como este hombre que decía, no, a cualquiera puede llegar esta plaga. Cualquier ser humano puede sucumbir, pero yo no, porque la Biblia dice que yo no voy a experimentar esa situación. Qué lamentable que enseñemos desde ese tipo de triunfalismos la negación de una realidad tan grande y tan importante como es la experimentación de lo fundamentalmente humano. Me llama poderosamente la atención que el acompañamiento de nuestra vida es un acompañamiento también de una esperanza en medio de la angustia. La Biblia nos enseña en el Evangelio según San Juan, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús.
En el mundo tendréis aflicción, sí. Tome la palabra aflicción y abra un abanico de significados. Diga miedo, diga angustia, diga desesperanza, dígale temor, dígale enfermedad, dígale plaga. Todas esas aflicciones son parte de la experiencia humana, parte natural de la experiencia humana, pero tenemos que confiar que la victoria siempre vendrá y tenemos que caminar con la frente en alto frente a esa esperanza. Me llama la atención que un gran poeta como Khalil Gibran dijera precisamente palabras como las siguientes. Gibran decía, del sufrimiento han surgido las almas más fuertes, los caracteres más sólidos están plagados de cicatrices, decía Gibran. O sea, uno no crece con fortaleza si no pasa por momentos de angustia. Es que uno no es consciente del gran valor de la luz hasta que no ha pasado por situaciones de oscuridad, en donde no puedes ver, ya sea oscuridad física, como ausencia de luz, como la oscuridad emocional a veces, en donde no sabemos cómo salir de las situaciones diversas de la vida humana. Hermanos y hermanas, en un Viernes Santo como hoy, yo les insto en el nombre del Señor a que nos demos el derecho de tener miedo, de tener angustia, de tener sentimientos de abandono, y que nunca pensemos que el tenerlos hace que estemos fallándole al Señor en nuestra fe. Eso también lo vivió Jesús. Él lo experimentó y por eso nos comprende. Pero a la par del sentimiento de angustia, a la par de la desesperanza y de este abandono aparente, nosotros tenemos que ser conscientes de que la esperanza es perenne, siempre está allí y tenemos que apelar a ella. Leo desde la Escritura. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo. Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos con situaciones de crisis, de tribulación, de angustia y de dolor? Pues esto es una plataforma no para compadecernos de nosotros mismos, sino para pensar en el otro y en la otra, en aquellos que están sufriendo como nosotros, más que nosotros, distinto a nosotros, pero que están sufriendo. El Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones, pero es para que tengamos la fuerza interior, para que también nosotros podamos consolar a los demás en las tribulaciones que también están viviendo. Yo espero en el Señor que un Viernes Santo como este, en donde acompañamos simbólicamente a Jesús hasta el Calvario, usted y yo podamos afirmar la vida. Afirmar la vida tal y como viene, con todas las situaciones, las bonitas y aún las más difíciles que podamos enfrentar. Pongámosle el pecho a la realidad con la esperanza en que el Señor Jesús, que triunfó en la cruz y de la cruz triunfó a través de la resurrección como forma parte del credo de nuestra fe, Él nos acompaña también en este camino de victoria, aún bajo las más difíciles situaciones que estamos viviendo en el día de hoy. Yo quiero despedirme de ustedes con una expresión también del apóstol Pablo en el libro de Romanos. Despedirme, por decirlo de alguna manera, hasta vernos de nuevo. La Biblia dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, violencia. Nada nos podrá separar
del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De manera que nuestro seguimiento a Jesús, nuestra filiación a la vida de Jesús, no tiene por qué estar supeditada a mi bienestar. Es una filiación que trasciende todos esos sentimientos humanos, está más allá de la alegría y más allá del dolor. Está más allá de la esperanza y más allá de la tribulación. Ese tipo de sentimiento es el que debe acompañar nuestra fe. Démosle gracias a Dios porque Jesús fue un triunfador en la cruz y porque usted y yo lo vamos a hacer también bajo cualquier circunstancia en esta situación que estamos viviendo. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús por darnos la oportunidad de aprender de la vida. Ya no tanto de las letras de la escritura, sino de esa enseñanza que se escribe humanamente con dolor, con angustia, con lágrimas. Cuando estamos pensando en nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hijos, esposos y esposas, nuestros nietos, y nos preguntamos, ¿qué irá a pasar? ¿Irán a ser ellos víctimas también de esta situación de enfermedad o lo seremos nosotros? Pues posiblemente la respuesta no la tengamos ahora. Pero lo que sí tenemos ahora es la afirmación de que muy por encima de todas las circunstancias, nuestra fidelidad a Jesús debe ser perenne, hoy, ahora y por siempre. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Esperamos que este día sea un día de victoria y de celebración. Y esperamos vernos el próximo domingo a través de este medio. Dios les guarde siempre a todos y todas.